la verdad sí me he dado cuenta de que es un país accesible, al menos para mí siendo latinoamericano. Imagínate para un europeo, para un estadounidense. Por eso me compré esta botella de agua. Adivinen cuánto cuesta. 5 bahts vale esto. Esos son 18 centavos de dólar. Barato, amigos. Acá en los mercados de Tailandia se venden gusanos. Acá venden hasta rana, oye. 120 bahts el kilo. Nos costó 255 bahts todo esto que están viendo. 7.5 dólares aproximadamente. Hola a todos, yo soy Caplex saludándoles desde Tailandia, en su capital Bangkok. Como ven, estamos en un lugar relativamente tranquilo. El clima, gracias a Dios, está nublado, no está haciendo tanto calor, porque ayer cuando llegamos al país la temperatura estaba sobrepasando los 38 grados. Es una locura total el clima en esta ciudad, y eso que no estamos en verano. Cuando estemos entrando, o cuando ellos estén entrando en verano, porque yo ya me iré hasta ese entonces, las temperaturas estarán por los 40 grados o incluso más. Es básicamente un horno, y a pesar de lo bajas que están las temperaturas acá, yo siento calor. Este es un clima muy húmedo, muy caluroso para mí. You don't like the photo? No? No les gustan las fotos de estos hombres. Foto. With your vehicle. Yeah, that's right. Okay. 3, 2, 1. Wow. Aquí les va un par de datos impresionantes de este país. Para empezar, esta ciudad como tal, Bangkok, que es la capital administrativa, financiera, política del país, tiene una cantidad impresionante, exorbitante de 11 millones de personas que la habitan. Esto es algo que me sorprende porque esa es la misma cantidad de gente que vive en todo mi país, Bolivia. Y otra de las realidades no tan agradables es la extrema contaminación que se vive en ciertos puntos de la ciudad. Tenemos acá un río con aguas estancadas que sí tienen un olor pues para nada bueno, pero bueno, esto es algo que se repite casi en todas partes del mundo, lamentablemente. Así que tú puedes cambiar esto, no sé, botando tu basura en su debido lugar, no botando basura a los ríos y demás. Y el olor de este río también es muy parecido a una fruta que es muy típica de este país, que ya más adelante les voy a mostrar, explicar y la voy a probar para todos ustedes. Esperen, paciencia amigos. Sobre los 11 millones que viven en esta ciudad, en todo el país viven un poquito más de 71 millones de personas. La verdad sí que hay muchísima gente en este país, sumado a eso, a que Tailandia es un país muy turístico. El año 2024, aproximadamente 33 millones de turistas visitaron este país, incluida esta ciudad. Es loco eso, porque hasta el momento en que estoy acá sí he visto demasiados turistas. Es por ello que me he venido a una zona un poquito más local, más propia del país, porque sí, se ven demasiados turistas y es algo que en cierta manera a mí no me gusta, porque me gusta adentrarme más en lo local, en lo típico de cada país. Y algo que me he dado cuenta es que a los tailandeses les encanta apostar. Básicamente hay 2 cuadras de estas casas que venden la lotería, y básicamente los hacen en estas mesitas donde podemos ver la venta de distintos tipos de billetes de lotería. Hay de 180 bahts, 220, 195, una inmensidad todo esto. Which one is the better for me? You don't know? Bueno, no me he entendido, pero ok. Thank you. Eso es lo malo, no muchas personas hablan inglés acá. Obviamente en las zonas turísticas sí se las saben todas, hasta en español me hablaron, me dijeron te amo. Lo malo era que era un hombre. No les hablé de la moneda, y es que acá en Tailandia la moneda oficial es el baht. Acá tenemos 3.355 bahts, y por cada dólar te dan 33.55 bahts. Esto puede variar unas centésimas más, unas centésimas menos. En este caso me lo dieron así. Por 100 dólares me dieron 3.355 bahts. Sí, es una cantidad considerable, y hoy vamos a descubrir para qué nos alcanza el dinero. Vamos a ver cuál es el coste de vida, cuán barato es Tailandia, porque la verdad sí me he dado cuenta de que es un país accesible, al menos para mí siendo latinoamericano. Imagínate para un
europeo, para un estadounidense. Eso lo vamos a descubrir. Así que vamos a dejar este sitio que la verdad sí se ve ahí local típico, pero vamos a ir a uno mucho más local, mucho más típico. Y un transporte que utilizaremos son las motocicletas. Al menos en este país sí se utiliza demasiado la motocicleta o el tuk-tuk. Es algo que lo ves en cada avenida. El tránsito, el flujo de estos vehículos son loquísimos, ya lo van a ver. Así que vamos. Mira, incluso acá siguen los puestos o casas de venta de billetes de lotería. Es una locura, amigos. Hay mucho, pero mucho de esto en esta parte. Ahora sí, vamos con dirección al sitio que les he mencionado. Estamos tomando esta motocicleta por 94 bahts, que son básicamente casi $3, amigos. Y la verdad la distancia es a considerar porque serán como unos 5 kilómetros que nos vamos a mover. Juzguen ustedes, el precio al menos para mí me parece accesible, un poquito barato. Y por acá la gran avenida, que ya les digo, esto no es nada comparado a lo que vamos a ver más adelante. Mira este señor utilizando un casco de construcción como casco de seguridad para utilizar la motocicleta. Mira esto, cuánta cantidad de motocicletas transitando en solo esta avenida y también las que van saliendo de la calle. Dios mío. Dios mío. Después de un viaje de aproximadamente media hora hemos llegado al mercado de Lontoe. Y por supuesto el clima amerita hidratarnos. Por eso me compré esta botella de agua. Adivinen cuánto cuesta. 5 bahts vale esto. Esos son 18 centavos de dólar. Barato, amigos. Pero bueno, entremos. Empezamos con una venta de carne. También se puede ver verduras por acá. Esto que ven acá son cangrejos. Los tienen amarrados. Al menos las patas hacia el cuerpo están bien comprimidas. El precio de los langostinos vale 200 bahts. Por casi $6 obtienes un kilo de todo esto. Lo sorprendente es que por acá no solamente transitan personas o gente que está ayudando con la carga, sino también motocicletas. Hay una gran cantidad de comida proveniente del mar. Calamar, esto no sé qué sea, pulpos. Amigo, una locura. No les dije, pero Bangkok está básicamente a unos 6 metros sobre el nivel del mar o incluso menos. O sea, el mar queda cerca prácticamente y por eso es que se vende todo tipo de estos productos que son frescos, son del día, amigo. Me sigue sorprendiendo la cantidad de carne expuesta y que está a la venta. ¿Qué tienes? Pollo. O sea, esto ya lo vemos normal en Latinoamérica, pero miren, es masivo por cómo se vende, se comercia acá. Yo hasta ahora no me logro explicar cómo es que debido a la excesiva calor que hay en este país, en el ambiente, la carne pueda preservarse, puede estar sin sufrir daños o descomposiciones, así como tal. ¡Mira! ¡Están vivos! ¡No! Oye, pero justo cuando los enfocamos dejan de moverse. Sí, están vivos, no puedo creer. Mira, mira, algunos están agonizando. ¡Wow! Justo cuando grabo dejan de respirar. Ahí está, no, mira, mira, mira. No puedo creerlo. Uy, no solo eso, sino estos también están básicamente agonizando, amigo. Impresionante, mira, o sea, cómo abre las branquias. Qué loco que tengan los peces. ¡Wow! O sea, están agonizando, amigos. O sea, ni siquiera los matan. Los sacan del agua y los ponen ahí. Esto no lo he visto en ninguna parte, para que se enteren, ¿no? Sí es duro cómo están sufriendo, la verdad. Estos cangrejos cuestan 130 bahts, un kilo. Esto sería casi $4. Juzguen ustedes si es barato o caro. Primera vez en la vida que veo un pez espada. Y habían sido pequeños. El kilo vale 50 bahts, muy barato. Lo que están a punto de ver es algo que no tiene precedentes. Acá en los mercados de Tailandia se venden gusanos. Mira, tienes este tipo de gusanos, este tipo de insectos y no sé qué otros más. Hay una variedad impresionante. Oye, hasta esto que creo que son saltamontes, no estoy seguro. Al menos hay una variedad tremenda que ya vamos a probar. Me compro. Que
estoy diciendo. Bueno, ya lo he dicho, me comprometo a probarlo en futuros videos, porque ustedes saben que país que visitamos, país que probamos su comida local. Así que espero uno más. Yo no sabía que se podía comer la cresta del gallo o de la gallina. Mira, lo venden ahí embolsado. Esto que les estoy mostrando es algo que ya lo vi en Pakistán o Afganistán, donde tienen a las gallinas en las jaulas y prácticamente tú escoges cuál quieres y te la desviven ahí mismo. O sea, es básicamente producto fresco. Mira. Son gansos. Wow. Bueno, este es el sector de aves. No, esto no lo puedo mostrar, en serio. Es muy cruel como los están agarrando y desviviendo en el momento. Por si se preguntan, una gallina de las que están vivas se la vende acorde a lo que pesa. Un ejemplo, una que pesaba un poquito más de 1 kilo valía 200 bahts, que son casi $6. Por una gallina súper fresca del día que, oye, sí es muy duro cómo tratan a los animales allá, al menos a las aves. Es muy cruel. Para un extranjero, Tailandia puede ser un país barato, entre comillas, porque para el local no es para nada así, ya que, a ver, el sueldo básico acá, el promedio, está por los 300 a 350 dólares. Algo sumamente bajo que, considero yo, no alcanza demasiado para poder vivir el día a día. Y es por ello que la gente se dedica mucho al comercio, a la ganadería, a la venta del día para poder subsistir. Mira cuán cargada va la motocicleta de cosas. ¿Esto aguantará? No lo creo. Miren esto, está súper interesante. Es carne de res que está fileteada y expuesta al sol. Creo que la van a poner a secar, porque hay varios trozos colgados. Mira, es una infinidad. Yo pensé que esto era ropa, medias, pero no, esto es carne. Y creo que ya lleva tiempo secándose. Mira, esa es la cola de una rata, amigo. Era una rata muy grande, eso sí, no les niego. Habrá medido sus 10 a 15, no, 10 centímetros. Acá venden hasta rana, oye. 120 bahts el kilo. Esta es la fruta más apestosa del mundo, amigos. Se llama durian y es típica de acá de Tailandia. Algunos de estas zonas del sudeste asiático. Lo curioso, como les digo, es que emana un olor fétido cuando se la abre. Obviamente, en el video de comida callejera la vamos a probar. How much is one? 1 kilo 200 baht. 1 kilo 200 baht. Ya lo escucharon. 1 kilo de estas frutas te vale 200 bahts. Más o menos $6, amigos. Tal vez un poquito más. Ha llegado la hora de almorzar, por eso hemos venido a un lugar típico, un lugar así localísimo, donde no hay nada de turistas, y nos hemos pedido unos noodles, una especie de fideos, ahí lo pueden ver. Esto vale 40 bahts, que es un poquito más de $1. Y también tenemos esta serie de Fantas, que la verdad tiene un sabor muy raro. Yo nunca he probado una Fanta de este color, tampoco una de esta, mucho menos de esta. Cada Fanta vale 15 bahts, que es un poquito menos de $0.50. La verdad sí que, al menos por esto, el precio está una ganga. Por el plato de comida también, que te incluye una sopita, sí está tremendo. Pero a ver, vamos a probar esto. Sí que te dan un buen montón de fideo. Es un sabor diferente. Siento picante, agrio, más picante. Un condimento rarísimo. Por cierto, a mi tía le molestó la cámara por un segundo. Mentira, no es mi tía, una señora cualquiera que estaba acá comiendo. Ahora toca probar esta Fanta. Tiene el sabor de Dang Manao Soda, o sea, es refresco de limón rojo. Así lo he traducido. Vamos a probar. El sabor es muy parecido al Fanta Strawberry o de frutos rojos, que alguna vez probé, no me acuerdo dónde, pero está bueno. Que se den cuenta de un detalle que quizás no se acordaron o no notaron. Acá en Tailandia los vehículos conducen del lado izquierdo para ir para adelante. Esto se repite en países como India, Bangladesh, Inglaterra y demás. Aunque claro, las motos sí tienen como que el plus de ser pequeñas e ir transitando por el medio para adelantarse. Eso sí, el mejor método de transporte, al menos en esta ciudad, es la motocicleta, ya que el tráfico es abrumante, estresante. Te puedes pasar horas trancado, estancado si utilizas un vehículo.
poco más del 90% de las personas que viven en Tailandia se declaran seguidoras del budismo. Es por eso que estoy en medio, rodeado de templos budistas enormes acá en la capital Bangkok. Y el otro 10%, continuando con el dato, se declaran musulmanes. Pero sí que es una locura tremenda que podamos observar, ver estos templos sin ni un turista. Porque les soy sincero, he visto turistas en casi todos los rincones de esta ciudad y he tratado de evitarlo porque básicamente Tailandia está infestada de turistas. En cuanto al gobierno, la política de Tailandia tiene un lugar dentro de un marco de una monarquía. Este que vemos acá al medio es el rey, que se llama Vajiralongkorn, si no lo he pronunciado bien. Es como una especie de heredero del trono. Al lado tenemos otras personalidades que destacan en esta monarquía democrática. Que mira esto, está plagado de turistas, no lo puedo creer. Y por si no sabían, esta plantita es legal en este país. Hay varios smoke shops, tiendas donde venden este producto en diferentes presentaciones. Muy a lo Ámsterdam, muy a lo Nueva York, Miami. También una de las razones por las que la gente del extranjero viene para acá. Oye, mira, una tiendita de banderas. Voy a ver si está la bandera de mi país. Ah, mira, sí hay. How much is it? A ver. Oh, 200. Se me ve un poco raro con el cabello corto, o al menos grabando el video, porque sí, ustedes ya se han acostumbrado a verme con el cabello largo. Pero bueno, hemos venido a una zona bastante turística acá en Bangkok. Está repleto, infestado de turistas. Y bueno, entre las razones principales por las que los turistas vienen a visitar este país es porque es bastante asequible. Hay lindas playas, también hay lindas mujeres, eso sí, pero hay que saber quién es mujer y quién no. Y la verdad es que ves una infinidad de turistas de todo lado, europeos, estadounidenses, pocos latinos, eso sí, poquísimos. No hay mucha gente que hable español, al menos siendo de Latinoamérica. Pero bueno, para mostrarles lo cuán barato es este país, vamos a entrar a un puesto, a una cadena de comidas que de seguro se conoce en todas partes del mundo. Al menos eso puedo ver, porque en mi país esta cadena no existe y es McDonald's. Vamos a entrar y probar, comparar el menú en cuanto a precios, en cuanto a disponibilidad, qué de nuevo tienen acá en Tailandia. Así que vamos. La piratería de este país sí que es de otro nivel. Esta especie de malla, playera, mira, de North Face, Never Stop Exploring, está hecha en Vietnam, ni siquiera es de acá, pero está bien hecha, oye, está muy bien hecha, muy bien fabricada. Miren esto, como les dije, la religión principal en este país es el budismo y Ronald McDonald's también hace el símbolo de agradecimiento de esta religión. Ahí lo tienes con las dos palmas juntas. Yo he visto un par de estos Ronalds en el mundo, creo que había uno en Venezuela y otro en Nicaragua y estaban así sentados como si nada, pero este sí está ahí paradito y con la porción de agradecimiento. Curioso, entre las cosas interesantes que tiene McDonald's Tailandia es que hay hamburguesas con carne de cerdo. Mira, esta Truffle Pork Burger, 175 bahts, que son $5, amigo. La verdad, para hacer una hamburguesa de McDonald's, vamos bien. La clásica Big Mac vale 145 bahts. Estos son un poquito más de $4. Está barato esto, porque en Estados Unidos está sobre los 10 o 15 dólares. Voy a hacerle caso a esta pantalla, me va a pedir esto, en un bestseller, que es lo más vendido. Una hamburguesa de trufa. Vamos a hacerlo un combo. A ver, nos va a costar más la papa frita y la gaseosa 255 bahts. Esto en talla XL. Pero si queremos algo L, algo más reducido, 240. En total esto nos está saliendo 255 bahts. La hamburguesa acaba de llegar, nos costó 255 bahts todo esto que están viendo, $7.5 aproximadamente. Una porción de papas largas, el juguito de naranja y la hamburguesa con trufa. Mira, ese es el tamaño, que sí es un tamaño un tanto grande, regular. No voy a decir que es el más grande, pero esto en Estados Unidos, que he estado recientemente, vale mucho más caro. Debe estar sus 13, $15 aproximadamente. Juzguen ustedes qué tal el precio por todo esto, que la verdad a mí sí me parece bueno comparado a otros países donde es demasiado caro o un poco más elevado.
Para el hospedaje hemos rentado un Airbnb donde estamos pagando $20 por persona. Este es el ambiente que la verdad no es muy grande y tampoco muy pequeño porque consta de una pequeña salita. Acá tienes la cocina donde me ha sorprendido que tenga lavadora. Oye, aquí puedes lavar lo que quieras, lo que se te venga en gana. Cocina compacta, un refrigerador, unas hornallas y el baño que tiene lo necesario. Ya lo hemos utilizado un poco porque nos hemos duchado, aseado. Hacía falta eso. Y esta es la cama, que la verdad no es tan grande, pero tampoco pequeña. Y la vista de acá sí que es tremenda. Oye, tienen que ver este tremendo vistón de lo que es la ciudad de Bangkok. Miramos. ¡Fua! Por cierto, afuera está un horno total. Otra alternativa que se puede encontrar en cuanto a hospedaje, al menos en este y varios países, son los hostels. Se trata de habitaciones donde las compartes con otros viajeros. Por ejemplo, acá llegaron gringos de no sé dónde. Esta es mi cama. La verdad, para el precio que son $10 por noche, esto viene bien, porque básicamente yo en los viajes solo necesito un lugar para dormir y dejar las cosas, porque todo el resto del día estoy en la calle. Como lo digo, esto la verdad me viene muy bien y también está aceptable. No es que sea la gran cosa, pero es algo aceptable. Les repito, $10 por noche. Aparte que también tienes una cocina, un baño, duchas, aire acondicionado, wifi, incluso te dan agua gratis y una sala de estar donde puedes ir a echarte. Un cowork también hay, así que más que aceptable. Desde las afueras del King Power Mahanakhon, el edificio más alto de Bangkok, Tailandia, vamos a terminar con este video. Acabamos de bajar del tope de la parte más alta del edificio, que por supuesto ahí están viendo las tomas de lo alto que es y de lo amplia que es la ciudad y de la hermosa vista que tenemos de toda la ciudad. Y bien, como resumen del video pudimos ver que los precios en este país sí son relativamente accesibles, asequibles. No por algo, como lo dije más antes, vienen demasiados turistas a disfrutar, a vivir la vida tremenda en este país, que sí me doy cuenta que muchos aman estar acá. Pero bueno, con esto empezamos la serie por Tailandia, por el sudeste asiático, porque desde ya les quiero decir de que hoy recibí una buena noticia, y es que me aprobaron la visa electrónica para Indonesia. Así que se vienen tremendos viajes. Solo les pido que estén al tanto del canal, suscríbanse por favor, activen la campanilla, no olviden compartir, comentar, darle like y lo más importante, por favor, suscribirse nuevamente al canal. Eso es todo, chao.